Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, aunque todavía está tarde, se ve el sol todavía, pero ya noches, ¿verdad? Son las 7 de la noche y en esta noche estamos aquí una vez más saludándote, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio que nos da en esta noche de ser portadores de su palabra y de permitirnos bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Así que en esta noche te damos la bienvenida a los que ya se conectaron, a los que están por conectarse. Les saludamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios porque nos da esa oportunidad, ¿verdad? En este día de poder abrir nuestros ojos y poder en este día ser bendecidos, ¿verdad? A través de la vida, de poder abrir nuestros ojitos y ver toda la belleza que Dios ha creado para nosotros. Así que en este día le damos gloria a Dios y en esta noche le invitamos a la iglesia que comparta el video, a ti que nos escuchas. Si quizá te cuesta un poquito predicar la palabra o hablarle de Cristo a las personas, yo te invito a que compartas el video, ¿verdad? Y a través de ella tú le estás haciendo una invitación a alguien para que escuche la palabra de Dios. En cierta manera estamos evangelizando, más bien estamos evangelizando, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que compártelo con tu familia, ¿verdad? Y en algún momento Dios tocará el corazón de las personas que tú amas, que tú deseas que sean alcanzadas y podrán escuchar, yo te lo aseguro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y siempre la palabra de Dios hará el efecto por el cual es enviada, ¿verdad? Y el propósito de la palabra del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios, que todos vengan, ¿verdad? Y escuchen de la salvación que hace más de 2000 años, ¿verdad? Llegó a esta tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros seguimos proclamando, ¿verdad? Y esperando también su segunda venida. Así que bendecimos tu vida en esta noche a nuestros hermanos. Les saludamos en una tarde muy hermosa. Estamos en verano y yo sé que esos son un poquito tiempos que nos da más tiempo de hacer más cositas, pero tómate ese tiempo, ¿verdad? Tómate ese tiempo que Dios quiere hablar con nosotros, quiere hablar a nuestra vida. Este es el tiempo que Dios escoge con sus hijos. Es un tiempo, es una cita de amor con nuestro amado Señor Jesucristo, el cual quiere que nosotros nos sentemos y escuchemos la palabra de Dios. Así que en esta noche, ¿verdad? Así que yo te invito, siéntate ahí un ratito, descánsate un ratito, un tiempo, aprovecha este tiempo también para descansar, comparte el video y vamos en esta tarde a la palabra, ¿verdad? Um, Hay tanta palabra de Dios que compartir, pero pues a veces, ¿verdad? Quisiéramos poder transmitir toda la palabra y pudiéramos llegar a todos los corazones con la palabra exacta que necesita tu vida, que necesita tu espíritu, pero lo que sí es cierto, por más que le busco y a veces trato de encontrar, siempre me gusta predicar algo diferente o en una manera diferente o de otra, poniendo otros ejemplos. Pero me doy cuenta que la palabra de Dios toda es hermosa, que toda tiene un propósito, que toda es para bendecir nuestra vida, bendecir tu vida. Así que en esta noche, ¿verdad? Yo quiero hablarte de algo que me hace, ¿verdad? Siempre por cositas no sé, a mí siempre me pasan cosas y siempre de algo que sucede. Me gusta, de algo que siempre pasa, me gusta buscar en la palabra, ¿no? Un tema, algo, ¿verdad? Siempre para que se quede grabado. A mí se me quedan grabadas todas las cosas que a veces Dios me habla a través de la palabra, en vivencias, en cosas, en situaciones de la vida cotidiana, diaria que nosotros vivimos en el trabajo o hablando con las personas y todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios siempre habla, ¿verdad? A nuestra vida, a veces en una de las cuestiones que a veces nos hacemos, ¿no? Vemos que hay personas que um, pasan, quizá les acontecen cosas un poco que son a veces tristes, a veces son, duelen, ¿verdad? O yo en este tiempo pensando más que nada en esta semana, en estos días, sobre el tiempo que está, ¿verdad? En estas fechas, bueno, en México se celebra el Día de las Madres, se celebró ayer o antier, o sea, el 10, no sé cuánto estamos hoy. El 10 de mayo se celebra y siempre pues uno como quiera le entra la nostalgia, más uno que tiene a su mami lejos, ¿verdad? Y, y siempre uno piensa, ¿no? En estos tiempos muchas personas en estas fechas tienen a su mamá lejos, tienen a alguna persona especial que quizá no fue tu mamá, o una mamá adoptiva, o una tía que te recogió, una abuela, no sé, ¿no? Y estos tiempos siempre son a veces de nostalgia, ¿verdad? Para mí, bueno, claro, me da como nostalgia, me da como esa ansiedad de que uno quisiera pasar. En estos tiempos es inevitable querer que si uno quisiera estar al lado de nuestra madre, ¿no? O de aquella persona que nos cuidó.
Y pensaba siempre, ¿verdad? Llegan cosas escuchando a personas cuando a veces hablan de su mamá y expresan de una manera con tanto amor. Yo hoy quiero hablar de esto te estoy hablando por lo que vino el tema, ¿no? Porque el tema no voy a hablar de la mamá, pero quiero hablarte de algo que me hizo pensar, ¿no? Y quizá este consejo o esta palabra te llegue y tú puedas reflexionar, porque la palabra de Dios se tiene que reflexionar. Dice la palabra de Dios, meditar en ella, ¿verdad? Meditar en la palabra. Meditar es reflexionar, pensar, sentarnos y pensar un rato, ¿verdad? Porque solamente así podemos realmente permitir que Dios toque nuestro corazón y que podamos corregir, porque yo creo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios que es inspirada por Dios, y una de las cosas que dice que para lo que es útil, dice es para corregir, ¿verdad? Y lo hermoso de Dios es que nos dio el tiempo, nos da la vida y cada día siempre nos da una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros poder corregir, pero corregir basado a su palabra, corregir, ¿verdad? Las cosas que nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Yo te quiero compartir esto porque yo siempre me entran en esta nostalgia porque yo tampoco no me considero haber sido una hija perfecta, una hija tampoco muy buena hija. Yo sé que mucho tiempo, muchas veces le fallé a mi mami, le fallé muchas veces, no la honré, muchas veces yo creo que hasta la critiqué y la juzgué. Y yo te voy a hablar con sinceridad, ¿no? Te quiero hablar con eso porque en estas fechas, ahora ya de unos años para acá me entra esa nostalgia, ¿no? Y dijera, en estos tiempos, en estas fechas, cuando empiezan que el día de la mamá y todo eso, ¿verdad? Yo soy muy feliz como mamá. Realmente yo soy alguien que no me siento una madre frustrada, no me siento una madre así como que diga, wow, o sea, qué tristeza, ¿no? Estas fechas, porque yo como mamá no, al contrario, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias a Dios porque he sido muy honrada por mis hijas, por mi hijo, hasta por mis yernos, mis hijos, que son como mis hijos. Y me daba mucha nostalgia pensar en esto. Entonces le decía, Señor, dame una palabra en estas fechas para alguien que pueda reflexionar. ¿Por qué? Para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar a corregir los errores que muchas veces hemos cometido y que muchas veces no aceptamos y que muchas veces no queremos reconocer que hay ciertas situaciones que repetimos y vivimos porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hoy de eso quiero hablarte. Quiero invitarte a que juntos reflexionemos sobre lo que estamos sembrando, de que seamos cuidadosos, ¿verdad? Aunque es cierto que muchas veces sin querer hacemos mala siembra, ¿verdad? Sembramos de una manera equivocada o mala o con egoísmo, con intenciones diferentes. Y a veces el resultado de esa siembra no es el resultado que nosotros queremos. Entonces yo hoy en esta noche quiero hablarte de eso, de lo que es el sembrar. ¿Para qué? Porque quizá tú estás sembrando mal, sembraste mucho mal, antes sembramos muchas veces, como yo te lo decía en mi casa, a veces sembramos mal, entonces sembramos algo no bueno, entonces no íbamos a cosechar nada bueno, ¿verdad? Entonces muchas veces, yo te lo digo por experiencia, ¿por qué? Porque cuando nosotros corregimos, ¿verdad? Y quizá un tiempo sembramos mal, pero lo corregimos basado a la palabra de Dios, con conocimiento de la palabra de Dios, créeme que la cosecha es muy buena, ¿verdad? Es más, yo creo que la cosecha no es porque la merezcamos realmente, sino es porque Dios nos recompensa. Nosotros como hijos de Dios, los que conocemos de la palabra del Señor, sabemos que nuestra recompensa viene de Dios. Toda viene de Dios porque Dios es el único que cambia el corazón de un hombre, es el único que pone en alguien el querer y el hacer, que pone el amor en las personas, el perdón en las personas, el que pone todas estas cosas en el corazón del hombre, todas las cosas buenas. Entonces a veces cuando nosotros corregimos a la palabra, cuando nos vamos y empezamos a corregir, ¿verdad? La palabra nos empieza a corregir nuestra vida, créeme que la cosecha siempre va a ser muy buena. Yo creo que Dios siempre nos bendice más muchas veces de lo que nosotros sembramos. Y yo quiero hablarte de eso, ¿no? Entonces, quería hablarte de eso. ¿Por qué? Porque estos tiempos, por eso me llegó, ¿no? Por muchas personas que a veces o a veces personas se sienten tristes, se sienten nostálgicas, culpables. A veces hacemos cosas como yo, bueno, lo digo así siempre, de que a veces hacemos cosas porque queremos, ¿cómo le puedo decir? Como sentimos esa culpabilidad.
y queremos hacer en un rato o en un día las cosas que no hemos hecho por mucho tiempo. Y yo creo que la siembra cada día debe de ser mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros estamos sembrando, todos los días, con nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestra familia, estamos sembrando. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si en un día tú siembras pleito, discordia, eso es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, la siembra es todos los días. Y en esta noche quiero invitarte, ¿verdad?, a que tú empieces a cambiar la siembra para que empieces a ver una cosecha diferente, ¿verdad? Así que vámonos a la palabra de Dios, una de la palabra de Dios, porque esta fue la palabra que Dios me envió, ¿verdad? Porque a veces yo le digo así, Señor, a veces, en realidad, bueno, poniéndome yo como ejemplo, digo, Señor, yo no he sido una hija excelente, no he sido, nunca, mucho tiempo me considero que no fui una hija ejemplar, no fui, realmente, ¿verdad? No honré, como dice la palabra de Dios, mucho a mi madre, y muchas veces nosotros le digo, Señor, pues yo te agradezco, porque de verdad, mis hijas no necesitan un día especial para honrarme, me honran con cualquier día que me invitan a comer, con cualquier día que me compran algo, con cualquier día que me abrazan y me dicen que me aman, que no sé, sus expresiones, hay muchas maneras de expresarnos el amor. Entonces, yo le decía, Señor, pues gracias porque realmente ojalá yo hubiera sido así, ¿no? Y hubiese sido así. Entonces, le digo, pero Señor, bueno, pero si nosotros somos malos, ¿verdad? Como personas hemos sido como malos como hijos, pues Señor, la verdad, definitivamente una vez más, gracias porque la cosecha que yo he recibido siempre ha sido muy buena y yo sé que tú me la has dado. Tú has sido, ¿por qué? Porque la palabra dice, la palabra de Dios es la que nos corrige, la que nos enseña, la que redarguye el corazón, mueve el corazón, quebrante el corazón, ¿verdad? Ella es buena para enseñarnos. A veces por eso no hay excusa, porque la misma palabra de Dios te enseña lo que tú quieras saber, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios es para eso, ¿ok? Entonces, en esta noche quiero comenzarte con una palabra, y esta palabra se encuentra en Gálatas, capítulo 6-7, que es la palabra que Dios me dio, de la cual es el versículo importante de esta noche, de la siembra, ¿ok? Y dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 6-7, ¿verdad? Vete por ahí a Gálatas, ten tu Biblia, yo ya cada día traigo una Biblia más grande, en esto me va a ver con una Biblia así, con una Biblia de ese tamaño, ¿no? Porque ya cada día vemos menos. Entonces, si usted ve mi Biblia grandísima, gracias a los muchachos, siempre los tengo en mi corazón y me acuerdo cada que leo esta Biblia de los que me la regalaron, no crea que no me acuerdo, sé quiénes fueron, que Dios los bendiga, así que aquí estamos, ¿ok? Gálatas 6:7, ¿verdad? Y vamos a leer Gálatas 6:7, perdón, yo ya me perdí. Ok, vámonos a Gálatas. Téngame paciencia porque yo ya ando así, ¿ok? Dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Perdón, dice así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero leerte en el versículo 6, desde el capítulo 6, perdón, en el versículo 1. Este es el capítulo 6, yo te leí el 7, pero quiero leerte desde el versículo 1 para que entiendas de qué está hablando aquí. Y dice así, hermanos, si alguno fuere, Dios habla aquí a los que conocemos la palabra de los hijos de Dios, pero esta palabra es para todos, por eso es que te invitamos siempre a que tú vengas al conocimiento de Dios, que vengas a buscar a Dios, para que así tú puedas tomarte también la palabra de Dios, puedas aprenderla, puedas tener ese manual de vida, porque de otra manera, créeme que podrás un momento intentarlo, pero la verdad es que siempre vuelve uno a lo mismo. El único que realmente nos permite cambiar, que nos ayuda a cambiar, es el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo, porque realmente Él es el único que realmente, ¿verdad?, puede cambiarnos totalmente, puede ayudarnos. Y eso es realmente porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hacen nosotros es
que nosotros tengamos temor a Dios. Y si una de las cosas evita que nosotros muchas veces no sembremos cosas que sabemos que van a hacer mal a alguien, es precisamente el temor a Dios. ¿Ok? Entonces aquí habla a los hermanos, pero nosotros te invitamos, si tú no conoces a Dios, que le aceptes en tu corazón, que leas la palabra, ¿verdad? Entonces dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Que nosotros debemos enseñar considerándonos a nosotros mismos. ¿En dónde entra esto en la siembra y la cosecha? Cuando yo leía este pasaje. Te voy a decir, considerándome a mí misma. ¿Saben? Nosotros comenzamos en una etapa de nuestra vida cuando somos niños, somos pequeños, nosotros dependemos de nuestros padres. Según lo que nuestros padres siembren, ¿verdad? Porque estoy hablándote de la siembra, ¿verdad? O lo que nos den, o lo que nos guíen, o todo. Nosotros, ¿verdad? Vamos muchas veces o ser edificados o ser destruidos, ¿verdad? Pero la verdad es que algo que sí es muy cierto, no siempre es así. ¿Por qué? Porque llega una edad donde ya nosotros somos adultos y en realidad bíblicamente ya un niño o un joven, o sea, no sé, o una persona, sea hombre o mujer, se considera ya dueño de sus acciones, de saber lo que hace a los 13 años. Ya sabe lo que hace. Ya sabe, puede saber si yo sé que esto está malo, pero yo lo quiero hacer. ¿Ok? Ya desde ese momento somos responsables de lo que hacemos. Entonces, desde el momento en que nosotros sabemos, por la falta de conocimiento de Dios, muchas veces nosotros seguimos ese mismo rumbo, usando como excusas lo que según nosotros, muchas veces nuestros padres sembraron en nosotros. ¿Por qué? Porque quizá ellos tampoco jamás fueron enseñados. No fueron enseñados bíblicamente, no fueron enseñados por sus padres, no fueron guiados tampoco. Entonces, esto se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, muchas personas he visto que toman como rebeldía esto y a veces o lo hemos tomado en algún momento sin el conocimiento de Dios y empezamos, entonces yo soy así porque así me hicieron, así me enseñaron, así fui, así. Pero aquí hay un asunto, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Considérate a ti mismo, considérate. Y esto significa que yo ahora que soy adulta, yo me pongo, si de pequeño hubiese entendido que de grande yo iba a recibir las consecuencias de mis propios actos, ¿verdad? Jamás hubiese hecho lo que hice, no hubiese sembrado lo que sembré, no hubiese dañado a la persona como la dañé, no hubiese hecho, ¿por qué? Porque debía haberme considerado a mí misma. ¿Ok? En la siembra y la cosecha sucede esto. Muchas veces nosotros sembramos porque muchas veces eso es lo que otras personas siembran en nosotros. Siembran mal y nosotros también devolvemos con el mismo mal. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros nunca debemos devolver un mal por mal, sino un bien por un mal. Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, otra persona puede sembrar en nosotros mal, puedo haber sembrado cualquier otra cosa, pero de nosotros depende la cosecha mía, lo que yo voy a sembrar, porque aquella persona sembró daño en mí, esa persona es la que va a recibir su cosecha. Pero si yo siembro, aunque esa persona haya sembrado mal en mí, yo siembro bien en esa persona, yo voy a recibir mi cosecha. O sea, yo voy a cosechar lo que yo sembré, considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por una etapa de nuestra vida. Entonces llega el momento donde pasamos de ser hijos, pasamos a ser esposas muchas veces y a veces juzgamos a nuestras madres como esposas, como madres, como hermanas, como hijas también, las juzgamos como todo, cuando nosotros vamos a pasar todas esas etapas. Entonces, si tú eres una persona joven, quizá eres un jovencito y a ti te parece que a veces juzgas a tus padres, los criticas, cambia la siembra, ¿ok? Cámbiala. Porque tú no sabes lo que quizá tus padres sembraron en ellos y quizá muchas veces están aprendiendo o quizá no saben o desconocen la palabra o pelean y luchan o a veces están heridos de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que considérate a ti mismo, porque tú un día vas a ser también esposa o esposo, vas a ser un día, eres hermano también, un día también vas a ser un anciano, vas a ser un abuelo o una abuela. Entonces,
tú vas a recibir lo que tú cosechaste, lo que tú sembraste, perdón. Entonces, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué dice así, verdad? Dice, no sea que tú también seas tentado. Está hablando, ¿verdad?, de la persona cuando hace algo mal. Aquí está hablando del pecado, pero te lo quiero a enseñar basado a lo que es sembrar. Si nosotros sembramos, porque está hablando, mira lo que dice adelante, sobre de llevar los unos de los otros, sobrellevar los unos los otros los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿ok? Él dice, ¿sabes qué? Esto, llévate la carga de aquel que habla de la carga, está hablando de su pecado, está hablando de su debilidad, de su tentación, de su mal carácter, está hablando de todo aquello, ¿verdad?, por la cual él está, ¿verdad?, viviendo en su carne, en su lucha, en su batalla. Entonces dice, ¿verdad?, porque solamente así cumplimos la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe por qué? Porque este es un problema tan grande, y no estoy hablando afuera nada más, sino adentro de nosotros, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque muchos a veces vemos todos los defectos de todos los demás, vemos todo lo que, oye, esta persona, pero qué mal, y empezamos, no, pero qué mal está haciendo, o sea, está sembrando mal, está sembrando algo que al rato le va a traer una consecuencia, está mal, y hacemos, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos sembrando también mal. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, ver, dice, creer, no ser más, creernos más. Esto significa creer que somos más perfectos. Aquí está hablando de la santidad, está hablando de la perfección, está hablando de las personas que se creen muy espirituales, muy santos, no, pero yo quiero hablarte humanamente de lo que significa una persona que se cree mejor, que se cree más perfecta, que no mira sus defectos, pero sí mira los defectos de los demás, ¿verdad? Esto es una lucha bien constante, aún con nosotros, más nosotros, el cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas batallas, tenemos muchísimas, miramos y convivimos y vemos y todos creemos que como conocemos de Dios todos queremos que sean perfectos. El problema está que buscamos la perfección en los demás, que los demás hagan cosas bien, que hagan cosas buenas, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Entonces, es la siembra y la cosecha. Entonces a veces nosotros recibimos lo que estamos cosechando, pero ¿no? Es que el problema es que algo estamos haciendo mal, algo estamos sembrando mal, y por eso es porque muchas veces nosotros estamos en esta condición, tenemos este tipo de problemas, tenemos este tipo de enemistades, problemas, nos hacemos con personas con todo así. ¿Por qué? Porque a veces es nuestro carácter, ¿verdad? Si tú eres una persona que solo vives peleando con todo el mundo, pues todo el mundo va a pelear contigo. Entonces, yo vivo peleando con todo el mundo, voy a vivir peleando. No, o sea, nosotros tenemos que esforzarnos, porque sí es cierto, tenemos mal carácter, o estamos cansados, enojados, pero no tenemos por qué venir a desquitarnos con los demás, a venir a sembrar enojo, ira, contienda, pleito, división, porque eso es lo mismo que nosotros vamos a cosechar. Es lo mismo que vamos a cosechar. Entonces dice, porque el que crece algo, dice que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno. Mira, aquí esta palabra es la que me llegó. Dice cada uno, o sea, tú, yo y todos los que vemos y todos los que están a mi alrededor, cada uno individualmente debemos de someternos nosotros mismos a prueba. Nosotros mismos debemos, ¿verdad?, vernos a nosotros. En pocas palabras, la palabra de Dios dice, mírate a ti mismo, mírate cómo estás. ¿Sabe? Yo se lo digo, y esto vino de reflexión de verdad, que nosotros, yo en estos días así pensaba, digo, wow, a veces uno juzga tanto a los padres, y no me dieron esto, no me trajeron acá, en mucho tiempo los criticamos, y por su culpa esto, y por acá, y mi papá, y mi mamá, y empezamos, y mis hermanos, y todo el mundo esto, y saben, y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros no nos damos cuenta, no nos ponemos a fijarnos de que cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros, y que aunque no lo querramos, escúcheme bien porque esto es así, déjeme decirle que muchas veces, solamente cuando los hijos muchas veces no tienen, o desde pequeños, ni los padres ni los hijos tienen conocimiento de la palabra de Dios, quizá alguno que esté por ahí escuchándome y un día me escuche, va a poder ver si esto no es cierto.
A veces tú te sorprendes de lo que tú estás cosechando y dices, ¿por qué si yo en mi hijo sembré amor, sembré tiempo, sembré dinero, sembré esto, sembré el otro? ¿Por qué estoy recibiendo esto? Y déjame decirte por qué, porque yo te lo decía esto, la palabra de Dios a nosotros, si el único que te digo realmente puede realmente bendecirte y honrarte, haya sido en tu juventud antes de Cristo, bueno, malo, hijo, como haya sido, es Dios. Pero cuando realmente tú has hecho algo que únicamente la palabra de Dios puede hacer en el corazón de tus hijos, en el corazón de un esposo, en el corazón de una esposa, en cualquier persona del cual tú esperas recibir lo que tú un día sembraste, ¿ok? Dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo te voy a decir en esto y te voy a tocar primeramente al mundo en general, a cualquier persona, no importa. Dice Marcos 4:14. Marcos 4:14, váyase allá a Marcos 4:14 y vamos a ver. Mire lo que dice Marcos 4:14. Dice así, y en este pasaje está hablando sobre la parábola del sembrador, pero yo hoy te quiero hablar sobre esto, o sea, la parábola del sembrador, y Jesús lo hace de una manera literal, de una manera de una persona que siembra, cosecha afuera, o sea, siembra cualquier árbol, ¿no? Cualquier fruto, cualquier semilla, cualquier semilla de un fruto, de alguna planta, de alguna flor, de algún árbol, ¿ok? Entonces, de eso está hablando, pero ahorita estamos hablando de lo que nosotros como personas estamos sembrando, ¿ok? Entonces, a eso se refiere este pasaje bíblico. Y dice aquí que después los discípulos ya solas le preguntan que a qué se refería la parábola, ¿verdad? O sea, cuando él le dice que por qué Jesús les empieza a hablar a la gente en parábola. Porque les está hablando de sembrar un árbol o de sembrar la semilla y que después la semilla no da fruto. Entonces Jesús le dice en el versículo 14, le dice así, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces ahí Jesús les dice, es que yo no les estaba hablando de un árbol, solamente era una parábola, era un ejemplo. Les estaba diciendo que así como un sembrador siembra una semilla y la cuida, la riega, siembra una buena semilla en buena tierra y esa semilla trae fruto en sí misma, va a ver el fruto de lo que sembró, ¿ok? Entonces aquí Jesús le dice a nosotros, le dice a los discípulos, ustedes, ¿verdad? Le dice, en realidad lo que yo le quería decir que es que el sembrador es el que siembra la semilla, el sembrador dice es el que siembra la palabra. Entonces ya se las cambia. Les dice, yo no te estoy hablando de que tú tienes que sembrar una semilla para un árbol. Estoy hablando de que tú eres un sembrador que tienes que sembrar la palabra. Entonces, aquí es donde entra. Si usted es alguien que le puede darle todo a sus hijos o a la familia o a quien sea, pero como esa palabra, igual que aquí da el ejemplo del sembrador, y si usted puede, léalo, la parábola del sembrador, ¿cuál es la semilla que realmente da fruto? ¿Ok? ¿Cuál es la semilla que dio fruto? ¿Por qué? Porque dice que la tierra, ¿verdad? Cuando cae dice que la semilla tiene que caer, la única que da buen fruto es la que cayó en buena tierra. En buena tierra. Entonces, Jesús cuando ya habla está diciendo, ustedes son los sembradores, quiere decir que la gente es la tierra. Entonces, la buena semilla, ¿verdad? Es la única que cayó en buena tierra. Y aquí en la parábola del sembrador está hablando de que cuál fue la mala tierra. ¿Ok? Está hablando. Entonces da ejemplo y en las personas está hablando. Aquellas personas las cuales, aunque la palabra se siembre, no va a dar fruto. ¿Por qué? Hay una dice que cae entre espinos, hay otras que se ahogan y entonces habla de los afanes, habla de aquellos que vienen nada más a la iglesia, escuchan la palabra y de ahí se van y viene el diablo y les roba la palabra con cualquier cosa, con cualquier distracción, con cualquier pecado, con cualquier tentación y les quita la palabra. Entonces esa semilla no da fruto, sino que dice que solo la que cayó en buena tierra. Esa. Hay otros, ¿verdad? Entonces está hablando en la misma manera. Entonces, si la única semilla que da buen fruto es la que cae en buena tierra, la buena tierra, ¿verdad? La buena tierra, te voy a decir una de las cosas que Dios me hablaba mientras yo leía. Mira, vámonos a Lucas 8:11.
Lucas 8:11. Vamos ahí, perdón. Adelantito, Mateo, Marcos, Lucas. Adelantito, no en el siguiente. Y dice Lucas 8:11. Te voy a leer aquí. 8:11. Y dice así. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, entonces el sembrador soy yo. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? La semilla es la palabra de Dios. Quiere decir que porque la palabra de Dios en sí lleva fruto, porque es vida. Entonces, si tú quieres sembrar una buena semilla, quieres ser un sembrador, y dice que lo que tienes que sembrar es la palabra, porque la palabra es la semilla, déjame decirte que para que tú veas buenos frutos, y estoy hablando en frutos, no de un árbol, no de esto, sino en los buenos frutos de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, tienes que sembrar la palabra. Tienes que ser un sembrador que siembre una buena semilla, y en este caso la semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, si tú siembras esa semilla en el corazón de tus hijos, esa semilla va a dar buen fruto, porque es una buena semilla. Pero aquella persona que la recibe la buena tierra es esa persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque el Espíritu Santo es el que da buenos frutos, el que produce los buenos frutos. En este caso la Biblia dice de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, la paciencia, la benignidad, la paz, la bondad, la misericordia, la compasión, ¿verdad? Bueno, se me fueron los demás, ¿ok? Pero porque todos quisiéramos eso con nuestros hijos, que nuestros hijos llegamos a una donde queremos que sean compasivos, misericordiosos, que sean pacíficos, que sean justos, que sean obedientes, que sean todo lo que nosotros... Y estos son solamente frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Te voy a decir una de las cosas que necesitamos todo el mundo. Hablando en general, allá y los hijos de Dios necesitamos mucha sabiduría de lo alto. Dice Santiago 3:17. Vete ya a Santiago 3:17 y quiero hablar. Santiago, ay Dios mío, Santiago 3:17. Dice así. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mire, qué interesante, la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto proviene de Dios. Dice que es pura primeramente. O sea, es la sabiduría, es como cuando tú no te comes algo que no es adulterado. O sea, que es buena, que es para edificar, que es para mantener la sanidad, para mantener esto, es pura, o sea, sin interés, la sabiduría. Porque la sabiduría del hombre muchas veces es con intereses equivocados, con todas las cosas, con todas las intenciones, con muchas cosas. La sabiduría del hombre es para beneficio propio, muchas veces es egoísta, muchas veces, pero la palabra que viene de la sabiduría, perdón, que viene de Dios, siempre va a ser pura, ¿ok? Dice, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿ve? Le voy a decir una de las cosas que en estos tiempos pasan, la verdad, a veces perdón, o sea, mami la saludo y que Dios las bendiga siempre. Este domingo también voy a predicar, voy a traer un tema para las mamás especialmente, pero realmente yo no me gusta mucho publicar esto, pero ¿sabe por qué? Se ve mucha hipocresía en estos tiempos, mucha hipocresía. Dice aquí que el fruto, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque yo de un tiempo para acá, como 2 años, Dios empezó a trabajar mucho sobre esto por eso no es que no crea que no me acuerdo de las mamás, y mucha gente se siente que uno no le saluda, que felicítame el día de la mamá, mucha gente acostumbra a hacer esto, pero sabe, muchas veces es hipocresía. Porque la sabiduría de Dios dice que solamente esa es pura, pacífica, amable, benigna. Y dice, llena de buenos frutos. Llena de buenos frutos. Cuando una persona está llena de buenos frutos, esta persona es todo el año igual. Es todo el tiempo igual. Una persona pacífica, una persona amable, una persona llena de misericordia,
una persona compasiva, una persona que se considera a sí misma en los demás. No nada más en ciertos tiempos, no. Yo te lo digo ¿sabes por qué? Porque nosotros es tiempo que cambiemos lo que estamos sembrando. Porque déjame decirte, el primer versículo que te dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. No te engañes, porque todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cegar. Y si lo dice Dios, es porque en la cosecha, cuando Dios habla del cosechar, nunca da un tiempo, como un árbol tiene un tiempo donde se siembra esa semilla y donde si ya no se regó, no se preparó la tierra, no estuvo buena tierra, no da fruto o no crece o no da los frutos que uno espera. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que nosotros sembramos como personas, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Entonces Dios quiere hablarte lo que el mundo le dice. Necesitamos mucha sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de Dios es pura, es la única que realmente da muy buenos frutos. No importa realmente si nosotros, ¿verdad? Lo que hayan sembrado en nosotros. Nosotros siempre sembraremos, daremos buenos frutos, ¿verdad? Seremos una buena tierra con Cristo Jesús y nosotros podremos dar buenos frutos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios nos está llamando a cambiar nuestra siembra. Nunca devuelvas mal por mal, no lo devolvamos, hermano. Las consecuencias son duras, las consecuencias son, muchas veces sembramos, la cosecha es mucho más terrible que lo que sembramos. Así que nosotros debemos de pensar qué es lo que nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Primera de Corintios 9:11 dice así. Ay, Dios mío, ok. Primera de Corintios 9, perdón, ¿qué le dije? Primera de Corintios 9:11. Siempre creo que aquí están las personas. Yo lo siento como que ustedes están aquí conmigo. 9:11 dice así. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Te voy a decir por qué te traí este versículo. Me llamó mucho la atención porque aquí Pablo está hablando de que él se estaba sembrando espiritualmente. Le estaba hablando a sus hermanos en las iglesias, en una iglesia específicamente, ¿verdad? Le estaba hablando y le estaba diciendo, ¿verdad? De que él estaba sembrando espiritualmente. Y hace una pregunta, ¿ok? Porque esto es una pregunta. Le dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Entonces, en pocas palabras, hay muchas personas que se podrían malinterpretar esto como decir, ok, entonces yo voy a sembrar en ti oración, o voy a sembrar algo espiritual y yo tengo que cosechar dinero, porque está hablando de cosas materiales, está hablando de lo que nosotros, generalmente las personas cuando hablamos de sembrar, lo primeritito que viene a la mente, ¿verdad? Porque yo también cuando recién comencé en el evangelio era mi mente sembrar, ya va a pedir. Y siempre pedir nos referimos a lo material, al dinero, a cualquier regalo, a cualquier cosa que tenga que ver con lo material. Pero Pablo aquí les estaba hablando y les estaba diciendo, porque él estaba hablando aquí exactamente de eso. Él estaba diciendo que si él estaba trabajando para la obra de Dios, sembrando en las personas lo espiritual, y esto está hablando ya a los hijos de Dios, o sea, al pueblo de Dios. Les decía, ¿tú crees? Dice que si nosotros podemos, no es verdad que si yo estoy sembrando espiritual, ¿tú crees que debería yo de sembrar algo de ti? O sea, recibir algo material de ti. Entonces, y dice adelante, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque perdón, no, estoy mal, aquí estoy mal. Entonces me salté o me perdí. Ok. Uy, ok, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Entonces él está hablando de lo que él dice, que había otros en los cuales las personas siempre siembran materialmente, ¿verdad? Pero yo te voy a tocar esto y dice, siembran espiritualmente o nosotros a veces nos gusta dar materialmente, ¿verdad? A las personas cuando lo necesitan, si damos algo material, pero en este caso, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios muchas veces sembramos espiritual, ¿ok? Y muchas veces nosotros, el asunto está
que si Dios a nosotros como sembradores nos dice, tú tienes que sembrar, espiritualmente tienes que sembrar la semilla, que es mi palabra, tienes que sembrarla. La gente siempre, muchas veces, Dios me enseñaba esto, de que nosotros muchas veces estamos buscando lo material, pero nunca hemos entendido lo que Dios hoy me hablaba y me decía en esta palabra. Voy a decir, Señor, pero es que esto está hablando de recibir material. Y lo que el Señor me enseñaba, muchas personas quieren lo material, pero lo que no entienden es que mi palabra es tan sencilla que solamente aquel que en realidad quiere entenderla, que en realidad anhela entenderla, quiere aprender más de lo que es la siembra, lo va a entender. Y me dijo esto a mí el Señor en ese instante cuando yo vi este versículo. Lo que Él dice es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios que sembramos la palabra, sembramos la semilla, ¿verdad? En algo, muchas veces tendremos recompensa material, pero a veces nosotros no lo vemos. No lo vemos. Nosotros quizá tú no lo valoras y mientras tú estás buscando lo material de una manera, ahora sí físicamente trabajando más o esforzándote más o querer otro negocio o querer otro puesto, querer otra cosa para tener lo material, lo que tú no entiendes es que si tú siembras espiritual, Dios dice que tú puedes recoger material. Y al hablar de material, no está hablando específicamente solamente de dinero. En este caso Pablo está hablando de eso, sino lo que el Señor me decía es que muchas veces nosotros las personas te van a recompensar. De una u otra manera, hay personas que cuando tú les das una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra, no necesariamente te lo van a devolver de la misma manera. Muchas veces un regalo o algo material es la recompensa de lo que tú estás sembrando espiritualmente. Entonces, si nosotros lo vemos así afuera, nosotros afuera, comúnmente, miren, yo veo las fiestas. Si usted quiere un buen regalo para su boda, pues cuando vaya a la boda dé un buen regalo. Porque si usted le da un mal regalo a la novia, créame que cuando usted se case le van a dar lo mismo. Le estoy hablando nada más en una forma literal, en un ejemplo en lo que sucede. ¿Me entiende? Pero nosotros, no necesariamente Dios dice, lo material es lo que si tú siembras material vas a recibir material. No, muchas veces lo espiritual es lo que tú vas a recibir, en lo espiritual tú puedes recibir material. Igual como hermanos, cuando sembramos lo material, muchas veces en un momento de necesidad espiritual, de necesidad de compasión, de misericordia, de consejo, va a estar alguien para ayudarnos. Pero si somos personas que nunca sembramos ni una ni otra, ¿qué podemos recibir cuando nosotros nos encontramos en cualquier necesidad? Entonces hay que sembrar todo lo que tú quieras sembrar, porque todos pasamos momentos materiales, pero también pasamos momentos espirituales, momentos de soledad, momentos de comprensión, momentos de soledad, donde necesitamos una palabra de ánimo, que alguien nos anime. Pero el problema estamos para animar, animamos a otros en los momentos cuando lo hemos visto que la persona lo necesita. Quizá estamos sembrando mal. O hay algunas cosas que nos falta sembrar porque sabemos que en un momento nosotros también vamos a necesitar que también en nosotros siembren. Así que en esta noche yo quería compartir, dice la palabra de Dios en Salmos, ya para terminar, Salmos 97:11. 97:11. Recuerda, nunca pagues mal por mal. Esforcémonos, no paguemos mal por mal. Esforcémonos por siempre pagar un mal con un bien, ¿ok? Dice el Salmo 97:11, dice así, Salmo 97, 97:11, ok, no, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Usted dígame por qué. Ok, déjeme lo busco. Salmo, ya vio, me equivoqué. Perdón. Yo sé que usted me está viendo. Usted perdóneme, ¿ok? Ya estoy media ciega y a veces los versículos los confundo. Después me estoy agarrando uno y después veo otro. Permíteme también. Ahorita se lo encuentro porque siempre tengo guardo tengo los versículos donde los busco. So, permíteme tantitito. Ok. Dice el Salmo, permítame, es el Salmo 126:5. Definitivamente me equivoqué. Salmo 126:5, ¿ok? Entonces dice así, 126:5. Y esta palabra que se te quede, que se nos quede, guardémosla en nuestro corazón para que así nosotros en el momento en que a veces sí quisiéramos sembrar mal,
¿verdad? Le voy a decir sin por ni modo que usted me diga que no. A veces hay momentos que uno, ¿verdad? Quisiera hacer una mala siembra, pero cuando estemos ahí recuerde esta palabra, ¿ok? Porque muchas veces también otra de las palabras, la palabra de Dios también nos enseña y dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y nosotros muchas veces nos cansamos. A veces, con una o dos veces que ayudamos a alguien, ya no queremos ayudar a nadie. Imagínate tú, a veces pasan 5, 10, 15 años, has ayudado, después llega un momento donde te cansas, pero sabes, aún así hay que seguir ayudando, ¿ok? O hay que seguir sembrando bien, sembrando buenas obras. Dice el Salmo 126, 12. Mire, ¿ya vio? Como ya me equivoqué. Salmo, uy, siento que le dije 26, ¿qué dijo? Por ahí dijo que ya tengo la memoria muy mal. Salmos. Ay, ¿qué dije, hijo? Salmo 120. Ay, perdón. Salmo 126. No. ¿122? Uy, Señor, permítame tantitito. Ya es que se me pierde, no sé por qué. Dije 126. Ok, Salmo 126, 6, le voy a leer. Dice el 6. Salmo dice el 5 y el 6. Dice así. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice el 7. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, o sea, su fruto, su cosecha. ¿Ok? Esto está hablando una vez más de la buena semilla. Está hablando de la buena semilla, está hablando de la palabra de Dios, está hablando, ¿verdad?, de la buena semilla que lleva buenos frutos. ¿Ok? Entonces dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Ok? Muchas veces hacer el bien, sembrar buenas obras, sembrar buena semilla. Hablando de la semilla de la palabra de Dios es buena semilla, pero hablando de buenas obras es difícil y muchas veces lloramos, muchas veces nos cansamos, muchas veces a veces tenemos que, yo creo, yo lo puedo decir, en un tiempo, quizá ahora ya un poquito con más sabiduría, pero hay un momentos donde a veces te tienes que despojar de todo lo que tienes o de lo que tanto trabajo te cuesta. Y cuesta, lloras con lágrimas. A veces regresas llorando de cuando a veces siembras la palabra de Dios, de cuando a veces le haces bien a alguien en lugar de recibir una palabra de gratitud o algo agradable. Muchas veces terminas llorando o terminas triste o terminas en decepción, cualquiera que sea. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú ciegues, o sea, si sembraste, no importa que te criticaron, que te rechazaron, que después no te devolvieron, que después nunca te agradecieron, que después no importa. Dice la palabra, dice el Salmo 126:5, que los que siembran muchas veces con lágrimas, que a veces con dolor, con cansancio, con todo, dice que con regocijo segarán. O sea, que cuando el día que tu recompensa venga, el día que tú coseches, ¿verdad? Será con alegría, con gozo, que no importa si muchas veces, no importando el pasado sin Cristo, o no importando cuando tú no tenías conocimiento y no habías escuchado esta palabra quizá, o no la habías comprendido, no lo sé, o quizá nunca habías reflexionado, te des cuenta de que muchas veces va a ser tanto la alegría y el gozo de lo que recibes, vas a poderte sentirte en paz y saber, no porque lo merezcas, pero que Dios pondrá en tu corazón que sabes que lo que recibes es porque un día tú sembraste algo bueno, porque tú lo que sembraste fue buena tu siembra, estás cosechando bien. Entonces podrás tener esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría que solo Dios nos produce. Dice, irán dando y llorando. Muchas veces está hablando de cuando se va sembrando la semilla. Y esto en el sembrador pues está hablando, ¿verdad? Del trabajo que sufre un sembrador bajo el calor, bajo la lluvia, con los animales. O sea, usted sabe lo que es sembrar, qué duro es sembrar. Yo de niña lo recuerdo. Qué duro es sembrar. Entonces está hablando de lo mismo, de lo que muchas veces nosotros cuando sembramos la semilla, la palabra de Dios, cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando estamos, ¿verdad? Orando por alguien o hacemos un sacrificio por alguien, nos sacrificamos por alguna persona o hacemos algo, ¿verdad? Por aquella persona, cuando estamos sembrando, muchas veces
hay dolor, muchas veces hay tristeza, muchas veces hay soledad, muchas veces hay rechazo. Pero déjame decirte que con alegría. Ahí vas andando, dice, irás andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero recuerda que lo que tú estás sembrando es una buena semilla y esa buena semilla tarde o temprano va a dar buenos frutos. Tu cosecha va a ser buena. Así que yo te decía en este día, ¿por qué? Porque quizá tú eres un joven. Esta es una palabra para todo, porque sabes que Dios nunca es tarde. Eso es algo que yo le agradezco a Dios, que Dios es tan bueno con nosotros, que si algo de la palabra de Dios nos enseña, y Dios nos ha enseñado, que para Dios jamás es tarde. Nunca es tarde para darle la vuelta a nuestra vida, nunca es tarde para nosotros cambiar, nunca es tarde si nosotros hemos sembrado pleito, problemas, malas acciones, crítica, nunca es tarde para hacer lo contrario, nunca es tarde para ahora cambiar la siembra. Así que, ¿por qué? Porque un día sembraremos, un día vamos a cosecharlo. Y entonces, si tú, ¿verdad?, enseñas, tienes a Cristo en tu corazón y algún día créeme que la cosecha siempre va a ser buena. Así que en esta noche yo quería hablarte de esto, no me quería tratarlo y te podía seguir predicando, pero en esta noche quiero dejarte con esta reflexión, ¿verdad? Cambia tus acciones, nunca es tarde para cambiar, déjame decirte, aprovecha cada día de tu vida para empezar a sembrar buenos frutos, para sembrar buenas obras, buena semilla, y tus frutos, créeme, que a los finales de tus días, no importa, a los finales de nuestro día, van a ser muy buenos. Así que en esta noche, que Dios te bendiga y te esperamos el domingo en esta misma transmisión, en esta misma página. Por favor, te compartimos en esta tarde. También el sábado yo voy a predicar y me gustaría compartirte una palabra que yo sé que también va a edificar tu vida. Así que en este día, que Dios te bendiga. Buenas noches.